síntomas. Vamos a hablar primero del que tengo acá, que es el respiratorio, que es el que más se oyó en Europa y Estados Unidos. He venido diciendo en las últimas conferencias, desde hace aproximadamente 2 meses, que pienso que tenemos 2 coronavirus en el ambiente. Un coronavirus muy similar a SARS y un coronavirus muy similar a MERS. Por lo tanto, tenemos un cuadro que es netamente respiratorio y luego tenemos un cuadro que es mixto, ¿verdad? O combinado, que comienza digestivo, se hace respiratorio o viceversa. Vamos a hablar primero del cuadro respiratorio. Un paciente que no recibe tratamiento o que recibe solamente acetaminofén. Primer día de enfermedad, un adulto. Su primer síntoma será un decaimiento, una falta de energía, un malestar general de cuerpo. El paciente lo puede manifestar como un dolor de cuerpo. Muy pocos, apenas tal vez un 2% de pacientes van a referir dolor articular. Y específicamente dicen tobillos, rodillas y muñecas. Solamente de todos los pacientes ahorita trabajados, estudiados, solo un paciente presentó dolores en las articulaciones de las manos. Acá ya tenemos cómo hacer diagnóstico diferencial de Zika y chikungunya. El chikungunya tiene dolor articular predominantemente y un dolor articular de articulaciones grandes, rodillas, también muñecas, hombros, da mucho dolor general de cuerpo y es un dolor incapacitante o discapacitante. El paciente camina como robot o camina con dificultad, sobre todo al levantarse en las mañanas. Esto no lo tiene el coronavirus. También el Zika lo vamos a distinguir porque inicia por un rubor, un flash en la cara. Esto no lo tiene el coronavirus tampoco. El coronavirus simplemente va a tener un dolor de cuerpo que puede, en algunas ocasiones, muy pocas, incluir tobillos, rodillas y muñecas. El paciente en edad pediátrica va a ser un niño que va a presentar una etapa febril inicial acompañada de cansancio. El niño va a querer pasar dormido, anda llorón, no quiere comer, anda de mal genio. Segundo día de enfermedad. Los adultos van a presentar fiebre. La fiebre va a andar entre 37.5 y 39. Es bien importante entender que va a haber un porcentaje, un 4% de pacientes que no van a presentar fiebre. Entonces no estemos siempre esperando la fiebre. En el segundo día también vamos a presentar la tos. La tos es seca con muy escasa flema. Y al principio es una tos eventual. Todo esto porque el proceso inflamatorio comienza en la nariz, en la mucosa nasal. Entonces vamos a tener ya un poco de flema, un poco de moco que baja hacia la nasofaringe produciendo los primeros síntomas de la tos. Tercer día de enfermedad. En el tercer día de enfermedad, si ya estamos tomando acetaminofén, pues vamos a estar manejando el dolor de cuerpo, la fiebre, pero no vamos a estar haciendo nada con la tos ni con el proceso inflamatorio de la nariz. Vamos a seguir produciendo un poquito de flema o moco. El paciente va a estar con tos. El paciente ya podría estar incluso un poco ronco. Y al cuarto día de enfermedad ya va a haber anosmia y le va a faltar el paladar. No va a sentir los sabores. Sobre todo no va a poder distinguir si es carne, pollo, si está comiendo algo que pueda él saber si es un pescado o distinguirlo del sabor de la leche. Pero va a distinguir lo salado y lo dulce. Los niños también. Aquí no van a sentir los sabores, pero a veces ellos no lo van a expresar. Simplemente van a dejar de comer. Quinto día de enfermedad, tratado solo con acetaminofén. Al quinto día de enfermedad, el paciente se siente mejor. Inclusive puede ser que ya la fiebre haya desaparecido. Permanece con tos, pero ya comienza a sentir un poco de cansancio, sobre todo al hacer sus actividades diarias. Refiere que fue al súper o estuvo en la casa, hizo algún tipo de actividad y se sintió cansado.
presenta todavía un poco de dolor de cuerpo, sobre todo muscular, y la tos que se presenta más cuando hace actividades físicas. Sexto día de enfermedad solo con acetaminofén. Al sexto día de enfermedad, el paciente ya se siente más cansado. La tos se nos hace más constante, incluso ya molesta al querer dormir. La congestión nasal se hace más evidente y el paciente puede levantarse teniendo ahogos. Octavo, entre el sexto, séptimo y octavo día de enfermedad, el paciente puede tener un resurgimiento del proceso febril. Y aquí ya estamos con una sobreinfección bacteriana. Ya el proceso viral ha terminado y quedó atrás. Lo que tenemos es el proceso inflamatorio que dejó. Y ante este proceso inflamatorio, las bacterias se aprovechan y comienza una infección bacteriana. Acá el paciente puede tener ya una bronquitis, una bronconeumonía o una neumonía. Mucho cuidado en pacientes mayores de 65 años que pudiera empezar todo el cuadro con un escalofrío solemne y la instalación de una neumonía. Es acá donde tenemos pacientes que están llevando el proceso en su casa y están muy complicados. Ya tienen desaturación, tienen ahogos, el paciente se observa sudoroso, se observa enrojecido de su cara, está taquicárdico, la presión arterial puede estar elevándose. Y acá estamos a un paso de ir al hospital. Todo paciente que ingresa al hospital, en el círculo de la derecha abajo, entrará con dificultad respiratoria. Aquí dice el 90%. En mi experiencia personal, el 100% tiene una dificultad respiratoria y va a requerir de oxígeno, también de antibióticos porque hay una sobreinfección bacteriana, antiinflamatorios de urgencia. El paciente se le va a hacer radiografía, se le va a tomar gases arteriales, una química sanguínea y viendo también su creatinina, sus transaminasas para ver el hígado. Vamos a mandar también la ferritina, incluir el dímero D, la troponina T para ver la parte cardíaca, la LDH para ver el daño de tejidos importantes como tejido pulmonar o cardíaco. Acá acaba el cuadro clínico hasta que el paciente es en algunos hospitales intubado, en otros hospitales logra salir sin ser intubado y en algunos otros en Europa que se están haciendo traqueostomías. El cuadro digestivo, vamos a hablar del digestivo, este va a comenzar tanto en adultos como en niños con un dolor abdominal. Se nos refiere como un dolor fuerte, un dolor incluso que puede confundirse, ya sea con un cólico intestinal o con el inicio de un tipo de apendicitis. Aquí hay que estar atentos a si hay proceso febril, si hay presencia de diarrea, porque al principio el dolor abdominal por coronavirus puede ir o no acompañado de fiebre y de diarrea. Si se acompaña de diarrea, es una diarrea líquida, 2 o 3 deposiciones de color café que luego se hace verdoso, de maloliente y el paciente puede tener bastante gases. Hay pacientes que presentarán fiebre o náuseas. Aquí hay que tener mucho cuidado para dar antieméticos y que el paciente no comience a vomitar y nos complique el cuadro. La próxima, por favor. Los pacientes con esta sintomatología digestiva, si no son tratados a tiempo, 3, 4 días después, ellos parecen mejorar, pero luego el cuadro se agrava presentando nuevamente diarrea con o sin vómito y con o sin congestión nasal y tos. Hoy vamos a hablar de toda la información que recibimos desde diciembre acerca de lo que estaba ocurriendo en China, en Italia, Lombardía, Milán, en Francia, en España, y qué es lo que estaba sucediendo a nivel de informática, tanto formal como informal. Y cómo hubieron tantas informaciones malavidas que había que profundizarlas porque confundieron al mundo, tanto al mundo científico como a los ciudadanos. Esta información que pongo, la primera, es la primera
que fue genuina, que venía de un estudio inteligente del grupo de cardiólogos de Latinoamérica. Sabíamos que era veraz por muchas cosas. Primero por el logo, porque había un correo electrónico, porque podíamos buscarlos en su página y iba a estar la misma información que ellos habían pasado. Había respaldo. Posición del grupo de trabajo CIAC sobre el uso del ibuprofeno y la infección por COVID-19. Yo me hice la pregunta, esto fue en marzo, ¿por qué del ibuprofeno? ¿Por qué? Porque estábamos oyendo desde febrero, finales de febrero, principios de marzo, que había mucho cuestionamiento si ocupábamos o no antiinflamatorios no esteroideos. Pero había una guerra específica contra ibuprofeno. Y habían muchos expertos a nivel mundial de universidades famosas como Stanford, como Vanderbilt y Harvard, que hablaban que todo lo que se decía del ibuprofeno y los antiinflamatorios no esteroideos no tenía fundamento ni base científica. Entonces, estos cardiólogos dicen lo siguiente: no existe evidencia científica de un efecto negativo del uso del ibuprofeno u otro antiinflamatorio no esteroideo en pacientes afectados por coronavirus. La próxima, por favor. Acá vamos a hablar un poco de algunos, no de todos, porque son muchísimos los textos que desinformaron, que con malicia perdieron al mundo y que inclusive ministros de salud se vieron involucrados en creer esto que salió. Vamos a estudiar unos cuantos. A la izquierda tenemos los textos originales en inglés, a la derecha las traducciones. La primera, un texto viral advierte que tomar Advil podría empeorar los síntomas del COVID-19. Pero los expertos dicen que no tiene fundamento. La información se cree que proviene del laboratorio de Viena que estudia COVID-19. Aquí habían varias cosas importantes. La primera, no hay ningún científico o médico que estudie los efectos farmacológicos de un antiinflamatorio no esteroideo y que ponga Advil en vez de ocupar la palabra ibuprofeno. La razón es porque no van a ocupar una marca comercial. Y Advil es la marca comercial más famosa de ibuprofeno en Estados Unidos. Segundo, mandaban el texto y no había ningún respaldo. No hay ningún nombre de médico, de un hospital, de un estudio científico que tuviera algún tipo de respaldo donde pudiéramos buscar. Entonces aquí dice, la información se cree proviene del laboratorio de Viena. Entonces yo me fui a buscar cuáles eran los laboratorios en Viena y aquí no daban nombre ni apellido. Tampoco el nombre del doctor o de los doctores que estudiaban el COVID-19. En Viena no había ningún paciente COVID-19 en febrero del 2020 ni principios de marzo. Fui a ver los laboratorios, y no había ninguno estudiando COVID-19. Si hubieran estudiado este tipo de pacientes, les hubiera tocado viajar a China, a Corea del Sur, a Lombardía, para hacer el estudio. Y eso no había sucedido. Abajo aparece el tweet que mandó Mark Minervini. Él es un empresario de la Bolsa de Valores que empezó a retuitear y viralizó el siguiente mensaje. Hola a todos, solo compartiendo información. Pensé en compartir lo que recibí de una amiga cuya hermana es enfermera en la Universidad de Nueva York. La información del laboratorio de Viena, que estudia COVID-19, dice que la gran mayoría de las personas que murieron tomaron ibuprofeno. Esta aseveración ya es una aseveración que hace mucho daño. Primero, porque no tiene la veracidad de los documentos que nos dijeran quiénes murieron por ibuprofeno, qué países fueron los que presentaron eso, qué médicos tuvieron esta data para poderla mostrar. Y luego aseveraban que el laboratorio de Viena estudiaba COVID-19, cosa que arriba en el texto original dice
se cree que proviene de un laboratorio de Viena que estudia COVID-19, mientras que aquí ya dicen que las personas han muerto. Próxima, por favor. Ya acá estamos hablando de periódicos digitales, la prensa francesa, ya noticias que causan mayor impacto. Acá habla que los medios de información dan a conocer que la Organización Mundial de la Salud estaba recomendando que las personas que padecen síntomas de COVID-19 eviten tomar ibuprofeno. Esto fue en palabras del servicio francés Agence France Presse, la agencia francesa. Uy, eso tiene una repercusión, un impacto en Europa increíble. Sin embargo, parecíamos que todos oíamos lo de arriba y no lo importante, que era lo siguiente. Esto es incorrecto. La OMS no está advirtiendo oficialmente a las personas que no tomen ibuprofeno, dijo un portavoz. Habla que no están advirtiendo oficialmente. No sé realmente si lo hacían informalmente. Lo importante es que no había respaldo, no había un dato y era muy dañina esta información sin respaldo. La próxima. Los expertos dijeron que las preocupaciones relacionadas con el coronavirus sobre el ibuprofeno y otros medicamentos similares llamados medicamentos antiinflamatorios no esteroideos carecían de fundamento. Esto sí era importante, porque ya eran los expertos hablando, ¿verdad? Y eso estamos hablando de mediados de marzo. BuzzFeed News, que es un periódico en Nueva York digital, entrevista a Daniel Solomon y dice lo siguiente: no creo que sea sabio en este momento hacer una recomendación general para evitar esta categoría de medicamentos que son tan tremendamente beneficiosos. Daniel Solomon es profesor de medicina en la Facultad de Harvard y reumatólogo del Hospital Brigham and Women's Hospital. La próxima, por favor. Así como Daniel Solomon, teníamos a muchísimos otros bioquímicos, farmacólogos, médicos, insistiendo que no había ni un respaldo por el cual debíamos afirmar que el ibuprofeno podía causar algún tipo de daño o problema. Porque de hecho, si algo así fuera cierto con procesos virales, fuera imposible que en la farmacología no dijera: cuidado, el ibuprofeno puede causar este tipo de reacción con este y este tipo de virus, cosa que no está, cosa que no sucede. Luego acá aparece ya en Francia lo siguiente. El ministro de Salud francés, Olivier Véran, advierte a las personas que tomen paracetamol y no ibuprofeno ante los síntomas de COVID-19, porque este último puede empeorar la condición. Olivier Véran realmente se basa en un artículo que sale en la revista Lancet, la cual fue un artículo no veraz, que habla sobre que el coronavirus, al entrar al cuerpo, se pega a una enzima ACE2. Para empezar, el coronavirus no se pega a ninguna enzima, se pega a un receptor. Y luego inmediatamente se salta este artículo y dice: el ibuprofeno hace que el virus se replique. En ningún momento dice cómo, qué efecto hace, si el ibuprofeno tiene un tipo de receptor totalmente diferente al coronavirus, qué es lo que hace para que, ya sea químicamente o de alguna otra forma, influya en que el virus replique más o agrave la sintomatología, sino que simple y sencillamente decía: el ibuprofeno se ha visto que empeora o agrava la sintomatología del COVID-19. Ese artículo que muy sabiamente Richard
el editor de la revista Lancet, dijo en meses anteriores, Richard Hurton dijo lo siguiente: el 50% de lo que se saca en esta revista es untrue. Digo las palabras de él para que no se diga que dije otra cosa. Es no verdadero. Eso para mí, que Richard Hurton diga eso es, no sé, a mí me erizó. Porque si eso es cierto, ¿cómo podemos los médicos leer lo que sale en esta revista famosa de medicina confiados, sin dar profundidad, sin averiguar? Hoy ya no podemos hacer eso. Vamos a tener que estudiar cada cosa que leemos, porque entonces fácilmente podemos ser engañados. Ante el comentario del ministro de Salud francesa, los reporteros franceses, el medio, inmediatamente fueron a los hospitales donde había COVID-19 y empezaron a buscar en qué lugares habían habido pacientes que se hubiesen deteriorado o empeorado su condición por tomar ibuprofeno. Y después de ir a los hospitales y buscar estudios y ver si habían pacientes con este tipo de casos, lo que encontraron es que los hospitales le dijeron que esa información estaba basada en fake news, en noticias falsas. Inmediatamente ante esto, la EMA responde: actualmente no hay evidencia científica que establezca la unión entre el ibuprofeno y el empeoramiento del COVID-19. Fue hasta el 15 de marzo, 16, 17 y 18 que ya tenemos algo público de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Y dice así: la Organización Mundial de la Salud y también la EMA dicen: no existe evidencia actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por el COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideo AINES. La EMA recomienda incluso que cuando se comience el tratamiento de fiebre o dolor en el caso de infección por COVID-19, los pacientes y los profesionales consideren las opciones disponibles, incluyendo paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué dice los pacientes y los profesionales? Porque también ellos saben que los pacientes pueden comprar este tipo de medicamentos, tanto paracetamol como el ibuprofeno, de venta libre en las dosis correctas, puesto que han sido